El proyecto Vigilia. La convocatoria apareció de forma discreta, sin estridencias ni promesas grandilocuentes. No hablaba de milagros ni de curas definitivas. Usaba un lenguaje clínico, sobrio, casi frío. Tratamiento experimental para el insomnio crónico refractario. Participación voluntaria. Compensación económica. Evaluación médica integral. La firma al pie del anuncio pertenecía a Helix Pharmaceuticals, una empresa con décadas de prestigio en investigación neurofarmacológica, conocida por su hermetismo y por patrocinar proyectos que otras compañías consideraban demasiado arriesgados. El estudio estaba a cargo del equipo Morfeo, un grupo interdisciplinario de científicos especializados en neurología, bioquímica y neuropsiquiatría avanzada. El medicamento experimental llevaba un nombre técnico que sonaba casi poético, NRM9, aunque internamente lo llamaban Vigilium. La premisa era simple, elegante y profundamente inquietante: eliminar la necesidad biológica de dormir. No suprimir el sueño, sino reemplazarlo. Vigilium no inducía descanso artificial ni estados de inconsciencia. En su lugar, activaba una cascada de procesos fisiológicos que imitaban con precisión quirúrgica todos los beneficios del sueño profundo: regeneración celular, consolidación de memoria, regulación hormonal, limpieza metabólica cerebral. Una píldora. 8 horas de descanso sin cerrar los ojos. 5 personas aceptaron participar. Elena Karsov, 32 años, periodista freelance, insomnio desde la adolescencia. María Solís, 28, enfermera nocturna, agotada por turnos interminables. Tomás Rivas, 41, ingeniero civil, insomnio adquirido tras un accidente. Samuel Ortega, 36, programador, ciclos de sueño fragmentados. Iván Morel, 49, es militar, insomnio severo asociado a estrés postraumático. Todos firmaron los consentimientos. Todos fueron advertidos de los riesgos: alteraciones cognitivas, despersonalización, episodios psicóticos transitorios. Ninguno dudó. El laboratorio se encontraba en las afueras de la ciudad de Brumel, una urbe industrial rodeada de colinas bajas y bosques densos, conocida más por su anonimato que por cualquier rasgo distintivo. Un lugar ideal para que algo pasara sin llamar demasiado la atención. El día 1, los resultados fueron extraordinarios. Los 5 voluntarios permanecieron despiertos 24 horas completas sin signos de fatiga. Conversaban con claridad, comían con normalidad, su coordinación motora era impecable. Los electroencefalogramas mostraban patrones inéditos, estados de vigilia sostenida con microfluctuaciones que imitaban fases profundas del sueño. El día 2, la euforia se hizo presente. No una alegría desbordada, sino una sensación compartida de lucidez. Elena escribió durante horas sin cansarse. Samuel hablaba de ideas que nunca antes había podido ordenar. Iván decía sentirse liviano, como si algo se hubiese aflojado dentro de su cabeza. Fue durante la noche del tercer día cuando algo cambió. María fue la primera en reportarlo. No lo llamó alucinación. Dijo que eran pensamientos intrusivos, imágenes que aparecían con la textura emocional de las pesadillas. Sombras sin forma definida. Sensaciones de caída. Un murmullo constante, apenas audible. Horas después, Tomás describió exactamente lo mismo. Y luego los voluntarios restantes. Cuando los científicos compararon los registros, el silencio se volvió denso en la sala de control. Las descripciones coincidían con una precisión inquietante. No solo en el contenido, sino en la secuencia. Todos hablaban de un espacio oscuro, sin límites visibles. De figuras que no tenían rostro, pero que parecían observar. De una presión constante, como si algo intentara emerger desde el fondo de la mente. El equipo Morfeo debatió suspender el estudio. Pero los parámetros fisiológicos seguían siendo perfectos. Ninguno de los voluntarios mostraba deterioro orgánico. Vigilium estaba funcionando demasiado bien. El día 4, las alucinaciones adquirieron continuidad. Ya no eran imágenes fugaces, sino escenas completas, lúcidas, compartidas. Los voluntarios podían describir detalles idénticos sin haberse comunicado entre ellos. Un paisaje imposible. Estructuras que no obedecían geometría alguna. Criaturas apenas esbozadas, como ideas incompletas intentando tomar forma. El día 5, comenzaron los cambios físicos. La piel de Samuel se volvió grisácea, opaca. Tomás desarrolló protuberancias duras bajo los pómulos. María sangraba por la nariz sin motivo aparente. Iván hablaba con una voz que no parecía del todo suya. Elena dejó de reconocerse en los espejos. Los científicos comprendieron demasiado tarde que Vigilium no estaba reemplazando el sueño. Estaba eliminando la barrera. El sueño no era descanso. Era contención. Sin él, la mente humana quedaba expuesta a regiones que jamás debían ser alcanzadas en estado consciente. Las pesadillas no eran invenciones. Eran filtraciones.
En la madrugada del sexto día, las cámaras de seguridad registraron la primera manifestación física. Una forma imposible emergió del aire mismo dentro del módulo de observación, carne sin estructura definida, extremidades que se reconfiguraban, una boca donde no debía haberla. Luego otra. Y otra. Las alucinaciones se volvieron reales. Los 5 voluntarios ya no eran humanos. Sus cuerpos se transmutaron en algo funcionalmente vivo, pero anatómicamente aberrante. Sus mentes, amplificadas y deformadas por Vigilium, actuaron como anclas. Como puertas. El laboratorio cayó en cuestión de minutos, aunque para quienes estuvieron dentro el tiempo dejó de tener un significado comprensible. No hubo gritos prolongados ni escenas de pánico caótico, lo que se registró en las cámaras fue algo peor, una sucesión de interrupciones abruptas en las señales vitales, silencios súbitos donde antes había movimiento. Los 5 voluntarios, ya irreconocibles como humanos, fueron los primeros en actuar. Sus cuerpos deformados parecían obedecer a impulsos que no requerían coordinación ni lenguaje. Se desplazaban con una precisión antinatural, utilizando una fuerza que no correspondía a su masa ni a su estructura ósea alterada. El personal del laboratorio fue exterminado de manera sistemática, técnicos, médicos y guardias cayeron uno tras otro, incapaces de reaccionar ante entidades que parecían anticipar cada movimiento, como si leyeran las intenciones antes de que se transformaran en acción. Fue entonces cuando el verdadero efecto del medicamento se manifestó en toda su magnitud. Vigilium no solo había eliminado la necesidad de dormir, había provocado una amplificación extrema del potencial psíquico humano. Las mentes de los voluntarios, privadas de la función reguladora del sueño, se expandieron más allá de los límites neurológicos conocidos. De forma involuntaria, esa expansión corrompió la estructura misma del espacio-tiempo dentro del complejo. La realidad comenzó a deformarse alrededor de ellos, como si el entorno no pudiera sostener la presión de una conciencia desbordada. El vórtice se abrió sobre la estructura principal del laboratorio. No fue una explosión ni un colapso visible, sino una distorsión profunda, una herida en el espacio que no emitía luz, sino ausencia. Desde esa grieta emergieron entidades cuya anatomía desafiaba cualquier intento de clasificación, formas inestables, combinaciones de materia orgánica y algo que no pertenecía a este universo. No parecían comprender el mundo físico en el que ingresaban, pero manifestaban un impulso inequívoco, hambre. Las criaturas se propagaron con rapidez, utilizando el laboratorio como punto de origen. Los sistemas de contención fallaron uno tras otro. En cuestión de horas, el vórtice amplificado por la presencia mental de los 5 voluntarios permitió el paso continuo de entidades desde aquella dimensión desconocida. La ciudad de Brumel se convirtió en el siguiente escenario. Las criaturas se liberaron por calles, edificios y zonas industriales, enfrentándose a civiles y fuerzas de seguridad en combates desesperados y desiguales. La resistencia humana fue breve. La magnitud del evento superó cualquier protocolo de emergencia conocido. La gravedad de la incursión condujo a la extinción total de la ciudad. Brumel dejó de existir no por un solo acto devastador, sino por la suma de enfrentamientos imposibles, colapsos estructurales y la imposibilidad de contener una invasión que no obedecía a las leyes físicas de este mundo. Brumel no tuvo tiempo de evacuar. Las autoridades sellaron la ciudad en menos de 12 horas. Cortes de energía. Bloqueos perimetrales. Protocolos de silencio informativo. Oficialmente, un accidente químico. Oficiosamente, nada volvió a salir. El último informe del equipo Morfeo, recuperado meses después, terminaba con una sola línea manuscrita. El sueño no nos protege del mundo. Protege al mundo de nosotros. Brumel permanece contenida hasta hoy. Nadie entra. Nadie sale. Por las noches, los sensores aún detectan actividad. Y en los laboratorios de Helix Pharmaceuticals, el proyecto Vigilia nunca fue archivado. Solo renombrado.